Jóvenes de primero C, espero que se encuentren bastante bien. Vamos a trabajar las últimas páginas de nuestro libro de trabajo. Vamos a trabajar las páginas de las 157 a 160. Con esto terminamos el libro de trabajo. Vamos al tema de cálculo de moda, mediana y media aritmética para datos agrupados. Vamos a recordar un poco sobre cada uno. Recordemos sobre moda. Moda es el dato que más se repite. En una serie de datos, si tenemos muchos datos, el que más se repite le vamos a llamar moda. Mediana es el dato que se encuentra al centro de una serie de datos. Cuando tenemos muchos datos, el dato que se encuentra exactamente a la mitad se le llama mediana. Y media aritmética es el promedio de datos. Sumamos todos los datos y lo dividimos dentro del número de datos y esa va a ser la media aritmética. Como cuando se trabajan los promedios a final de año de sus notas. Se suman las 4 notas y se divide dentro de 4. Esa es la media aritmética, que también se le llama promedio. Vamos a ver ahora para datos agrupados. Para datos agrupados, veamos aquí, son aquellos datos que por ser muchos es necesario agruparlos en varios elementos. Por ejemplo, si tenemos las edades de niños de 0 hasta 20 años, como son muchos niños, muchos datos, podemos nosotros agrupar de 0 a 5 años. Pongamos este ejemplo. De 0 a 5 años hay 15 niños. De 6 a 10 años hay 8 niños. De 11 a 15 años hay 16 niños. Y de 16 a 20 años hay 12 niños. Entonces a esto se le llama datos agrupados, es decir, que se agrupan. Vamos ahora al cálculo de moda para datos agrupados. Cuando hablamos de moda estamos hablando del dato que más se repite. Pero cuando estamos viendo datos agrupados es un poquito difícil decir o definir cuál es el dato que más se repite. ¿Por qué? Porque son datos agrupados. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de la siguiente fórmula. MO significa moda. Va a ser igual al límite real inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por I. Ahora les voy a explicar qué significa cada cosa. El límite real inferior. Primero lo que vamos a hacer es ver dentro de la frecuencia. Este es el ejemplo de la página 157. Aquí está el intervalo de 35 a 41, de 41 a 47, de 47 a 53, de 53 a 59, de 59 a 65, de 65 a 71, de 71 a 77, de 77 a 83 y de 83 a 89. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver cuál es el dato que más se repite. En este caso el dato que más se repite es 26, en la frecuencia, mejor dicho. La frecuencia es 26, se dan cuenta que hay 12, 14, 16, 20, 23, 26. Entonces el intervalo está de 65 a 71. Marcamos este, así como está marcado, para que nos sirva de base. Entonces el límite real inferior va a ser 65. Aquí está, límite real inferior, 65. Luego de delta 1 va a ser la frecuencia de clase menos la frecuencia relativa menos 1. La frecuencia de clase va a ser esta, 26, menos la frecuencia relativa menos 1. Vamos a tomar ese menos 1, el dato que está arriba. Ahí no es que sea menos 1, sino que es el dato que está arriba, que en este caso es 23. Entonces sería 26 menos 23, son 3. Ese sería delta 1. Luego, delta 2 va a ser esta otra, la misma que habíamos tenido, la frecuencia de clase 26 menos la frecuencia relativa ahora más 1.
En este caso, si se da cuenta, ahora no tomamos ese como más 1 en unidad, sino que el dato que está después. En este caso es 24. Entonces, frecuencia de clase menos la frecuencia relativa más 1, que sería 24, eso nos da 2. Ahora la I. La I significa amplitud. En este caso, en algunas fórmulas que usted busque en internet, en algunos libros, aparece como A. Aquí lo vamos a tomar como I, amplitud de clase. La amplitud de clase va a ser nada más que restar el 71 menos 65. Y 71 menos 65 va a ser 6. Ya tenemos todos los datos. Entonces la moda va a ser igual a la límite real inferior, que es 65, más delta 1, que es 3, dividido delta 1, que es 3, más delta 2, que es 2, por la amplitud de clase, que es 6. Bien, y aquí ya tenemos todos los datos. Primero vamos a hacer esta operación, la que está dividiendo al 3. 3 más 2 son 5. Ahí está. Ahora usted sabe que 3 dividido 5 es 0.6. Lo puede hacer en su calculador. Ahora multiplicamos el 0.6 por 6, que da 3.6. Más 65 da 68.6. Y esa es la moda. Si se da cuenta, la moda está entre el 65 y el 71. 68.6 es la moda. Vamos ahora a la mediana. En el caso de la mediana vamos a utilizar esta fórmula, MD, que es igual al límite real inferior más n dividido 2 menos la frecuencia menos 1. Esta frecuencia en mayúscula, luego les explico cómo lo vamos a obtener, dividido la frecuencia en minúscula por la amplitud. Bien, ahora les voy a explicar cómo es la situación aquí. Igual que en el anterior, vamos a marcar el dato que se repite más, que ya lo teníamos, que es 26. Bien, como es 26, ya tenemos marcado eso. Ahora, en el caso de la mediana, vamos a abrir una columna más, que le vamos a llamar frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia, y esta va a ser la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a ir sumando cada una. Bien, en el caso del 12 solo vamos a copiar, porque no hay nada que sumarle. 12 más 14, 26. ¿Se da cuenta? De ahí sale ese 26. Más 16, 42. 42 más 20, 62. Más 23, 85. Más 26, 111. Más 24, 135. Más 19, 154. Más 17, 171. Por eso se le llama frecuencia acumulada, porque usted va a ir sumando cada frecuencia y la va a ir acumulando. Bien, ya tenemos esta nueva columna. Ahora que ya tenemos esta nueva columna, vamos a hacer lo siguiente. Bien, el límite pues siempre va a ser en este caso 65, límite real inferior, ¿verdad? Ahora n, ¿quién va a ser n? El total de la frecuencia. Como aquí ya íbamos sumando, sabemos que el total de la frecuencia es 171. Dividido 2, 85.5. FI, ¿quién va a ser FI? Esta frecuencia, 26. La frecuencia en minúscula. Me da cuenta, por eso está aquí, te aparece en mayúscula, pero aquí entre paréntesis en minúscula. Entonces FI va a ser 26. Ahora FI menos 1. ¿Quién va a ser FI menos 1? La frecuencia en mayúscula, ahora esta. Solo que el menos 1, igual que hicimos con la anterior, el dato de arriba, que es 85. ¿Verdad? Entonces FI menos 1 es 85. ¿Y quién es I? La amplitud, que ya lo teníamos en el anterior, que si usted se recuerda, si regresamos, la amplitud es 6. Es la misma que vamos a utilizar aquí. Bien, ahora sustituimos. Límite real inferior va a ser 65. Más n partido 2, 85.5, aquí está el dato B, menos FI menos 1, que es 85, dividido FI minúscula, que es 26, por la amplitud, que es 6. Ahora que ya tenemos los datos, simplemente vamos a operar. Primero operamos la parte, en este caso, del
numerador de esta fracción. 85.5 menos 85 da 0.5. Dividido dentro de 26 da 0.0192 por 6. Si multiplicamos esto por 6, primero recuérdese que se hace la multiplicación. De último queda la suma. Multiplicamos estos dos, nos da 0.115. Ahora eso más 65. 65.115. Se da cuenta, la mediana siempre se encuentra dentro de este rango. Lo mismo que sucedió con la moda. Siempre se van a encontrar en este rango en el que marcamos. Y así es como calculamos la mediana. Vamos ahora a la media aritmética. La media aritmética, vamos a utilizar esta fórmula. Esta X con una barrita en la parte superior es el símbolo de media aritmética. Va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias por XI. Ahorita les explico qué es XI. Dividido N. Bien, para empezar, XI va a ser la marca de clase. Ahora bien, ¿cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase la vamos a calcular el límite real inferior más el límite real superior dividido 2. Veamos un ejemplo para calcular la primera. Entre este 35 y 41. Este es el límite real inferior. 35 más el límite real superior, que es 41 dividido 2, nos da 38. A eso le vamos a llamar marca de clase. Y vamos a ir haciéndolo por todos. 41 más 47 dividido 2, 44. 47 más 53 dividido 2, 50. 53 más 59 dividido 2, 56. Y así sucesivamente hacemos para cada intervalo. Entonces aquí ya tenemos una columna nueva que le vamos a llamar marca de clase. ¿Se cuenta? Esta es la de la frecuencia. Y aquí ya tenemos la marca de clase. Bien. Ahora que ya tenemos la marca de clase, vamos a encontrar F por XI. Va a ser la frecuencia por la marca de clase, que le llamamos XI. Entonces para la primera sería 12 por 38 da 456. ¿Se da cuenta? Para la segunda, 12 por 44, 616. Por eso se llama frecuencia por XI. Usted multiplica la frecuencia por la marca de clase. 16 por 50, 800. 20 por 56, 1120. 23 por 62, 1426. 26 por 68, 1768. 24 por 74, 1776. 19 por 80, 1520. 17 por 86, 1462. Bien, ahora si se da cuenta que existe un símbolo nuevo para usted, esta E en grande es sumatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a sumar todo esto. Lo sumamos, nos da 10.944. Ahora, para encontrar el promedio va a ser esta sumatoria dividido n. ¿Quién es n? El total de datos, que ya habíamos visto anteriormente que era 171. Usted puede sumar todas las frecuencias y le da 171. Entonces, 10.964 dividido 171 es igual a 64. Quiere decir que el promedio está aquí. Si se da cuenta, siempre va a estar dentro de estos datos. Ahora, aquí está. El promedio va a ser 64. Aquí no se marca porque no estamos buscando algo que se repita más. Eso sí, no es el promedio. Entonces, si estas son edades, vamos a decir que entonces el promedio de edades es de 64. Y así es como se calcula la media aritmética. Ya calculamos la moda. Usted se dio cuenta cómo se calcula. La mediana y la media aritmética. Vamos a hacerlo ahora con la página 58. En la página 58, aquí están los datos, la frecuencia. Igual vamos a ver cuál es el que se repite más, que es 19. Marcamos ese. Utilizamos la fórmula de la moda. Límite real inferior es 55. Delta 1 va a ser
19 porque ya lo marcamos, menos 12 es 7. Recuérdense que ese menos 1 quiere decir el dato de arriba, no es que sea menos 1. Delta 2, 19, menos el dato de abajo que son 14, son 5. Y la amplitud de clase que es 63 menos 55 da 8. Ahora sustituimos límite real inferior de 55 más delta 1 que es 7 dividido delta 1 más delta 2 que es 7 más 5 por la amplitud que es 8. Ahora la amplitud de clase es 8. Bien, 7 más 5 son 12 y 7 dividido dentro de 12 da 0.583 por 8, da 4.67 más 55, 59.67. ¿Se da cuenta? Está donde marcamos. En este intervalo está la moda. Vamos ahora con la mediana. Usamos la misma fórmula que utilizamos en la anterior de la página 157. Ahora con la mediana pues vamos a ver la frecuencia acumulada como lo hicimos en el anterior. Este solo lo copiamos 5. 5 más 11 son 16, más 12 son 28, más 19 son 47, 47 más 14 61, 61 más 12 73, 73 más 6 79, 79 más 1 80. El límite real inferior es 55, aquí ya lo tenemos, es este. N, el total de datos es 80, que aquí está, dividido 2 son 40. Bien, la frecuencia va a ser el 19, que es este. Aquí está, este sería el 19. Ahora la F mayúscula, menos 1, ahora tomamos este, menos 1 serían 28. Y la amplitud que es 8. Ahora sustituimos, límite real inferior serían 55, más n dividido 2 que son 40, aquí ya lo habíamos calculado, menos la F mayúscula menos 1 son 28, dividido la F minúscula, o sea la frecuencia normal, 19. La F mayúscula va a ser la acumulada, la minúscula va a ser la frecuencia normal, por la amplitud que es 8. 40 menos 28 son 12, 12 dividido entre 19 son 0.632. Primero la multiplicación por 8, 5.05, más 55, 60.05. ¿Se da cuenta? Se mantiene en este intervalo el 60.05. Vamos a calcular ahora la media aritmética, siempre para el ejemplo en la página 158, utilizando la fórmula, la misma fórmula que utilizamos para la media aritmética en la página 157. Recordando de que ahora vamos a abrir una columna nueva, ¿no? Bien, calculamos la marca de clase. 28 más 36 dividido 2, 32. 37 más 45 dividido 2, 41. 46 más 54 dividido 2 da 50. 55 más 63 dividido 2, 59. Y así calculamos para todos los intervalos. Aquí tenemos entonces ya la marca de clase. Ahora, la frecuencia por la marca de clase. Multiplicamos, como aparece aquí en el ejemplo, 5 por 32, 160. Aquí está. 11 por 41, 451. 12 por 50, 600. 19 por 59, 1121. 14 por 68, 952. 12 por 77, 924. 6 por 86, 516. 1 por 95, pues da 95. Ahora, como el símbolo que ya les expliqué, este es sumatoria, sumamos todo, nos da 4819. Aquí el número de datos es 80. Si usted suma todos estos, le va a dar 80. Entonces, para encontrar, aquí dice n, total de datos. Para encontrar la media aritmética, la sumatoria de f por xy, 4819, dividido 80 nos da 60.24. Si tomamos como que estas fueran edades, el promedio de las edades es de 60.24. Muy bien, jóvenes, es un placer haber terminado el libro de trabajo con ustedes. Tenemos también pendiente la página 156
Para eso necesito pues que todos tengan las edades de sus compañeros para encontrar la media aritmética. Ahí nos piden la media aritmética de las edades de todos los alumnos y que usted elabore un diagrama de barras con datos anteriores. Entonces sí necesito que se contacten para poder tener las edades de todos. Muy bien, ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Felicito a aquellos que trabajaron consecuentemente semana a semana hasta llegar al final del libro de trabajo de matemática. Recuérdese que a usted le espera una vida académica bastante larga todavía, en la cual matemática pues va a ser una base fundamental para su desarrollo académico y profesional. Esperamos que nos veamos todos, muy adelante que nos veamos. Espero que se encuentren bastante bien y nos vemos más adelante.